Buenos días con todos los presentes. El día de hoy estamos realizando el proyecto correspondiente a la materia de la Ley Orgánica de la Función Judicial impartida por el doctor Robert Delgado de la Universidad de Indoamérica. Los integrantes son el señor Cristian García, Juan Andrés Jacobo, Denise Durán y Michelle Córdoba. El día de hoy tenemos el agrado de entrevistar a la doctora María José Llanes, nacida en Quito el 9 de septiembre de 1986. Sus estudios primarios los realizó en el Colegio Cardenal Spellman de Mujeres, los secundarios en el Colegio Internacional SEC, MacArthur High School de Florida y el Colegio Henry Becker. Los estudios de abogada de la Universidad de las Américas, graduado en el año 2009. Curso abierto de gerencia de la ONG en la Universidad Andina Simón Bolívar. Diplomado en Human Rights and Humanity Law en la American University Washington College of Law, realizado en Washington, D.C. en el año 2011. Su experiencia laboral: ha trabajado en el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, Estudio Jurídico Bermeo y Bermeo, Estudio Jurídico Ramón y Almeida Ramón. Presidenta de la SOS, Contraloría General del Estado, Estudio Jurídico Ramón y Almeida Ramón, Organización Exequial Memorial, y actualmente es la propietaria y trabaja en el Estudio Jurídico del Centro de Integración Laboral, CILE, el cual está encargado de las materias de civil, notarial, mediación y arbitraje, familia, niñez y adolescencia, penal. Además, habla inglés y francés. Tiene publicaciones como la Propuesta de Normativa de los Conocimientos Tradicionales de los Pueblos Indígenas y el especial en Conocimientos Tradicionales de los Indígenas de la Revista del Estado Constitucional, publicada en julio-agosto del 2011. Sus diplomas obtenidos: tiene un diploma obtenido en el Colegio Internacional SEC por entrar dentro de los 3 mejores promedios del curso. Diploma obtenido en el Colegio MacArthur High School por mantener un GPA no menor a 3.87 sobre 4 puntos. Diploma de participación en el seminario dictado en la Universidad de las Américas sobre el tema Nuevo Código Orgánico de la Función Judicial y las últimas reformas del Código de Procedimiento Penal. Doctora Llanes, es un gusto tenerla con nosotros y agradecerle por su amable participación y colaboración con el 7º semipresencial de la carrera de Derecho de la Universidad de Indoamérica. A continuación, doy paso a la ronda de preguntas, iniciando con el señor Juan Andrés Jacobo. Buenos días, doctora, ¿cómo está? Buenos días, chicos. Bueno, muchísimas gracias. El placer es para mí el poder acompañarles dentro de esta entrevista. Espero que pueda compartir con ustedes los conocimientos necesarios para que ustedes puedan solventar las interrogantes que tienen sobre los diferentes temas de la materia. Y como digo, es un gusto poder acompañarles a ustedes. Muchas gracias, doctora. Pues sí, tenemos algunas interrogantes y están en base al Código Orgánico de la Función Judicial. También me permito saludarla a usted en primer lugar. Muchas gracias por su colaboración. También saludar a las autoridades de la institución, de la universidad, saludar al doctor Robert, y todos los compañeros presentes. Doctora, quisiera hacerle unas cuantas preguntas, y entre la primera es para poder dilucidar sobre la diferencia que existe entre los juzgados y los tribunales. ¿Qué diferencia puede conseguir usted, doctora, entre los juzgados y los tribunales? Listo, muchas gracias, Juan Andrés. Tal como la palabra lo menciona, un juzgado y un tribunal tiene una diferencia en cuanto a el número de personas que rige cada uno de ellos. Esto quiere decir que un juzgado como tal, el cual se encuentra normalmente en primera instancia, como lo son las unidades judiciales de nuestro país, están regidas por un solo juez, que es la persona que toma la decisión en las resoluciones. En el caso de los tribunales, los cuales son a partir de la segunda instancia, Corte Provincial, que quieren decir Corte Provincial y Corte Nacional, que se establece mediante 3 jueces que son tribunales. Es por eso que de ahí viene la palabra de tribuna o tribuno. Esto también viene desde la antigüedad, de lo cual se escogían dentro de un tribuno a las personas que van a resolver los procesos y dar una resolución. Esa es la diferencia entre un juzgado y un tribunal. Ya, muchas gracias, doctora. Entonces, estaríamos en presencia, cuando hablamos de un juzgado, un solo juez, mientras que el tribunal,
tres jueces. Serían los que Así, juzgarían. Así es, en el caso de los tribunales que son tres jueces, siempre existe un juez ponente, el cual es el juez que dirige las audiencias, ¿sí? Y tenemos dos jueces más. Siempre las resoluciones se toman mediante votación y los tres jueces deben tener más que nada, deben llegar a un acuerdo en cuanto a cuál va a ser la decisión que se va a tomar. Perfecto, quedó muy claro, doctora. Doctora, ¿y qué tipo de causas vendrían a conocer las unidades judiciales de lo civil? Las unidades judiciales de lo civil hoy por hoy conocen todas las causas que se encuentran delimitadas dentro del Código Civil. Adicionalmente, cabe recalcar que me parece que es hace unos 2 años, de 2 a 3 años, que estas unidades judicial de lo civil absorbieron a los extintos, a las extintas unidades de juzgados de inquilinato. Esto quiere decir, antes en nuestra legislación existían los juzgados de inquilinato, que son los que se encargan de las relaciones vecinales. Sin embargo, como hace unos 2 o 3 años aproximadamente, estos juzgados fueron absorbidos por las unidades por las unidades judiciales civiles, y entonces las unidades judiciales de lo civil no solo tratan temas civiles, sino también de inquilinato, relaciones vecinales, tenemos todo lo que tenga que ver inherente a bienes, todo lo que tiene que ver inherente a bienes, cobros de deudas y todo el tipo de cosas que no tengan que no deban tener una sanción, en este caso penal, puesto que los jueces de lo civil, si es que evidencian un cometimiento de una infracción penal, deben remitir su proceso a la fiscalía. Ya, perfecto, doctora. Dentro de los jueces civiles, las unidades judiciales civiles conocerían también a las personas jurídicas o son solo personas naturales. Las unidades judiciales de lo civil conocen a todo tipo de personas, puesto que obviamente no podríamos hacer una diferencia entre cuanto a una persona natural y una persona jurídica dentro del ámbito legal. Esto por un tema de la Constitución y de la igualdad de derechos para todas las personas dentro del territorio ecuatoriano. En este caso, los mismos jueces que juzgan a una persona natural lo van a hacer a una persona jurídica. Perfecto, doctora. Doctora, y volviendo un poco al tema entre los juzgados y los tribunales, ¿quién tendría más peso en sus decisiones? A ver, en este caso, quienes tienen más peso en las decisiones, lógicamente, siempre van a ser los tribunales, tomando en cuenta que todos tienen su grado de peso dentro de decisión. ¿A qué me refiero con esto? Voy a poner un caso hipotético en el que yo voy y realizo un proceso dentro de una unidad judicial. El juez ACO siempre va a dictar una resolución que debe cumplirse, y que la parte que no esté de acuerdo con esta resolución la va a proceder a apelar. Esta apelación quiere decir que sube a la Corte Provincial, siendo la Corte Provincial la encargada en un tribunal, porque ya vamos ya vamos a un tribunal, encargada de ser juzgada por tres jueces. A su vez, si es que la decisión no está clara, dependiendo de la materia, ¿sí? Puede subir a lo que se llama casación, que es la Corte Nacional de Justicia. En ese caso, igual, son tres jueces, ¿sí? Los cuales va a ser un tribunal el cual va a decidir en cuanto a esto. Ahora bien, si ustedes se dan cuenta de lo que yo he dicho, la resolución inicial es la que se debe cumplir. Entonces, esta resolución inicial, básicamente, si se ratifica en la segunda instancia y se ratifica en la tercera instancia, va a seguir teniendo el mismo peso, ¿sí? Entonces, yo en este caso lo que diría es que obviamente la que tiene más peso y más fuerza de la ley va a ser siempre la de casación, tomando en cuenta que si es la misma ratificada con la de la primera instancia, estamos hablando que incluso la de la primera instancia también tiene peso. Sin embargo, todas las sentencias, ya sean emitidas por un juzgado o un tribunal, deben de cumplirse, so pena de que se practique el desacato en contra de la persona que no lo haga.
Perfecto, doctora, muy clara. Doctora, y para conocer por lo menos en los tribunales o en cualquier juzgado decimos que tienen que tener una competencia y que esta competencia sería aplicable en materia, grados, persona y territorio. ¿Cómo yo puedo identificar esto dentro de un proceso legal y cómo puedo determinar la competencia a través de este esquema? Eh, a ver, en este caso, Juan Andrés, es muy fácil tomar en cuenta lo siguiente. El artículo 10 del Código Orgánico General de Procesos claramente establece cómo deben ser las competencias. Ahora bien, dentro de nuestro país, las competencias se dividen dependiendo de materia. Tal como dice la ley, dependiendo de materia quiere decir, por ejemplo, que un juez civil, un juzgado de lo civil o una unidad de lo civil, no puede jamás eh, juzgar a un tipo penal. Es por eso que nosotros tenemos unidades judiciales de lo civil, unidades judiciales de lo penal, unidades judiciales de tránsito, unidades judiciales de la niñez, unidades judiciales, en este caso, por ejemplo, contencioso administrativas. ¿Y qué es lo que hacen? Cada una de ellas llevan a su cargo materias, ¿sí? Diferentes materias y son las que juzgan en razón de materia. Es ahí cuando hablamos en el tema de la materia. En tema de grados estamos hablando que unas unidades judiciales son de primera instancia, tenemos la segunda instancia, que es la Corte Provincial, que de la misma manera, así como hay la Unidad Judicial de la Niñez, hay la Sala Especializada de la Niñez, de la mujer, familia, mujer, niñez y adolescencia y adolescentes infractores, y hay procesos dentro de niñez que no llegan a tercera instancia, como son alimentos. Alimentos no tiene casación, alimentos solo llega hasta la Corte Provincial. Entonces, los grados son juez ACO, Corte Provincial y Corte Nacional. En cuanto a persona, quiere decir que todas las personas en la ley tenemos como explicar como un estándar, ¿sí? Entonces todos tenemos la obligación y el derecho de ser juzgados por personas que están de la misma, en el mismo medio. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, voy a poner el ejemplo, una persona como todos nosotros que somos un ciudadano que no ejerce servicio público o que no es una autoridad, debe ser juzgado por una autoridad aqua, o sea, por una persona que está para juzgarnos. Ahora, ¿qué pasa si es que el presidente de la República comete un delito? En este caso, el fiscal general de la nación es el fiscal que va a revisar su proceso, ¿sí? A diferencia que si el delito fuera cometido por una persona que no tiene un cargo de autoridad. Entonces, es por esta razón que en razón de las personas se distribuyen las personas, o sea, quién juzga a quién. En cuanto a territorio, esto va más en el tema de una tutela judicial efectiva. Esto quiere decir que, por ejemplo, yo como demandado tengo el derecho de que me juzguen en un lugar donde yo tengo el acceso a defenderme. Recuerden que el Ecuador y que dentro de nuestra Constitución se habla sobre el debido derecho a la defensa en el artículo 76 de la Constitución. Entonces, la ley dice que cuando estamos hablando en temas de, por ejemplo, de cobros, de letras, en juzgados de inquilinato, en cosas de bienes, la demanda debe ser interpuesta donde se encuentra el demandado, a diferencia, por ejemplo, que es en el territorio del demandado. Ahora bien, a diferencia de los temas de niñez, que serán juzgados en el territorio donde se encuentre el niño residiendo o quien le represente legalmente, ya sea su mamá o su papá. Entonces, esto es más por el tema del debido proceso. Ya, muy agradecido, doctora, de verdad por su participación, espléndida, absolutamente clara. Y de nuevo reitero mi agradecimiento, un abrazo a la distancia. Ahora continuarán entrevistándole mis compañeros de materia. Es mi compañera Denise, la quien le toca la intervención a continuación. Muchas gracias, doctora. A usted, Juan Andrés, gracias. Doctora, muy buenos días. Bueno, como mi compañera lo dijo, mi nombre es Denise Durán y es un honor que nos acompañe el día de hoy. Quisiera continuar la entrevista con la siguiente pregunta. ¿La jurisdicción de los juzgados tiene alcance internacional? Muchas gracias, Denise. Primero a ti por tus palabras y paso a ayudarte a ver si es que
se pueden despejar todas las preguntas, ¿sí? Con los conocimientos que yo poseo. A ver, mira, en cuanto a la jurisdicción de los juzgados, si tienen un alcance internacional, es de doble vía, ¿sí? Esto quiere decir, por ejemplo, yo he tenido procesos en los cuales vienen con sentencias de Perú o de otro país, de Estados Unidos, y en efecto, la ley contempla que yo pueda, no es que tengan jurisdicción, ya esto es a lo que quería ir, no es que tengan una jurisdicción como tal, no es, aquí en el Ecuador, porque recuerda que cada país es soberano y cada país tiene sus propias leyes. Entonces, esto quiere decir que si un juez dictaminó algo en otro país, por ejemplo en Perú, ¿sí? En un tema concreto. En Perú en alimentos dictan una situación, ¿sí? Y vienen acá al Ecuador. Yo lo que tengo es que ratificar esta sentencia dentro de mi país con un juez competente, porque el juez por territorio no es competente. El juez de Perú nunca va a poder ser competente aquí en el Ecuador por razón de territorio. Pero si yo esta sentencia que la traigo de otro país la hago ratificar dentro de un juez ecuatoriano, ese juez sí tiene toda la capacidad para que se cumpla la sentencia del juez internacional. Eso quiere decir que la jurisdicción de los juzgados tiene un alcance internacional siempre y cuando se lo realice bajo una ratificación con jueces ecuatorianos. Gracias, doctora. Creo que quedó clarísimo. La siguiente pregunta sería, ¿en qué instancias se ventilan los recursos horizontales? Ya, los recursos horizontales son recursos de mero trámite. Esto quiere decir, por ejemplo, cuando contamos con revocatorias, aclaratorias, reformatorias de providencias y sentencias, y estos normalmente los conoce el mismo juez, ¿sí? Esto quiere decir, por ejemplo, pasa mucho dentro de nuestra legislación y dentro de la práctica que, por ejemplo, una que tuve hace días atrás, el juez en vez de poner 28 de enero del 2021 puso 28 de enero del 2020. Entonces yo como usuaria o como persona que estoy a cargo del caso, le hago notar que el juez debe hacer una reforma a su providencia y es el mismo juez el que ¿cómo se llama? La corrige, ¿sí? O la aclara o la amplía, pero eso se ventila ante el mismo juez con el que estás trabajando. Perfecto, doctora. ¿Qué autos y providencias son apelables? Todos los autos y providencias que lleven en sí una terminación o un punto final dentro del proceso son apelables. Esto quiere decir, por ejemplo, si es que yo, obviamente todas las sentencias son apelables, ¿sí? Porque las sentencias ponen un punto final, o sea, dan una orden que se debe de cumplir. Entonces, al dar una orden que se deben de cumplir, hay partes que se ven afectadas con esta orden. Si yo me pongo, por ejemplo, en el tema laboral, hay una sentencia que va a determinar si es que el empleador le debe pagar al trabajador o viceversa en muy pocos casos, pero la parte a la que le están obligando a pagar es la parte que puede poner una apelación o a su vez irse hasta casación. Y son los autos, y en cuanto a autos, por ejemplo, si tengo un auto en el que dice que tiene que pagar en 5 días, ¿sí? En el caso de niñas, tiene que pagar en 5 días y no lo hace y le van a meter preso, ese auto puede ser apelable porque está poniendo un punto final que está causando una obligación o está coartando un derecho de las partes. Todos esos son los que son apelables. Gracias, doctora. Muy claro. La última pregunta sería, ¿cuáles son las reglas generales de la competencia? Las reglas generales, como había mencionado anteriormente, se encuentran tipificadas en el artículo 10 del Código Orgánico General de Procesos y son en razón de materia, en razón de territorio, en razón de persona, en razón de grado y se deben cumplir con reglas especiales, que quiere decir, por ejemplo, un juez no, o sea, una persona, y esto viene del debido derecho a la defensa, una persona no puede ser juzgada 2 veces por la misma causa. Eso quiere decir que 2 jueces no pueden conocer una misma causa, ¿sí? Y es ahí donde radica todo lo que tiene que ver con la competencia. Como digo, siempre cada proceso va a tener un juez competente, ¿sí? Y este juez es el que va a seguir derivando al resto, pero no pueden existir 2 jueces competentes para una misma causa.
sea, pueden existir, perdón, o sea, pueden existir los jueces competentes por el tema de competencia objetiva, pero no pueden juzgar la causa dos jueces. Muchísimas gracias, doctora, por responder a mis preguntas. Se nota su profesionalismo y a continuación quisiera dar paso a mi siguiente compañera. Súper clara sus respuestas. Gracias, Nicole. Denise. Doctora Yanes, agradecerle nuevamente por su colaboración, por haber formado parte, en este caso, con el avance del semestre que ha sido bastante duro, pero de antemano agradecerle por eso, por su gran apoyo en las diferentes materias en las cuales usted ha sido partícipe con nosotros. Mi primera pregunta es la siguiente. ¿Por cuáles motivos se puede perder la competencia? Muchas gracias a ti, Nicole, igual por la invitación. Y antes quería decir que era a Denise, que le agradecía muchísimo igual por lo que habíamos terminado las preguntas. Y bueno, contestando tu pregunta, ¿por qué motivo se pierde la competencia? La competencia se pierde cuando un juez es declarado incompetente para conocer la causa. Esto quiere decir, como había justo mencionado en la pregunta anterior, vamos a poner un ejemplo. Yo demando, esto pasa mucho en alimentos, ¿sí? Yo demando y hay un juez, ¿ok? Competente. Pero resulta que la señora o la persona que haya demandado no tiene el conocimiento claro de lo que tiene que hacer y vuelve a demandar, ¿sí? Y le vuelven a receptar la demanda en otro juzgado. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a existir una situación que se llama eh, excepciones previas, ¿sí? Como les decía, muchos, o sea, los jueces pueden ser competentes para conocer la causa, ¿sí? Pero no todos pueden juzgar. Entonces, en este caso, en el caso que estoy proponiendo yo, el juez que queda como juez acuo o el juez competente es el primero que conoció la causa, porque dos jueces no pueden juzgar, ¿sí? Entonces, es uno solo el que puede juzgar. También se pierde la competencia por razón de territorio. Muchas veces nosotros ingresamos demandas y nos dicen, no, yo no soy el juez competente para conocer esto y usted tiene que irse a la ciudad de La Tacunga porque es ahí donde tiene que ser juzgada la persona, ¿sí? La competencia, para que yo pueda perder la competencia, ¿sí? Como juez, lo que normalmente se hace, hay dos formas. La una es de oficio, en la cual el juez se inhibe de conocer directamente en la calificación, o sea, en la primera providencia, el juez se inhibe de conocer de la causa. Y la segunda forma de perder la competencia es las excepciones previas del proceso, que quiere decir que una de las partes menciona una de las razones por las cuales el juez no es competente. Muchas gracias, doctora. Nos quedó súper clara la respuesta. La siguiente pregunta es, ¿qué es la competencia objetiva? Ya, como había mencionado anteriormente, la competencia objetiva es la que surge a partir del contenido del litigio. ¿Qué quiere decir esto? Esto es así. La Unidad Judicial Tercera de la Niñez y la Familia tiene 26 jueces dentro de su unidad y los 26 son completamente capaces para conocer el proceso, ¿sí? Pero solo uno es el que va a llevar el proceso a cargo. ¿Por qué? Porque a pesar de que tenemos 26 jueces que pueden llevar a cabo el proceso, el momento que yo ingreso mi demanda la sortean y por el sorteo de la ley me va a corresponder a un juez. Entonces, ese es el juez competente y esa es la competencia objetiva, que quiere decir que a pesar de que hay 25 jueces más, solo al que le tocó por sorteo es el que puede pronunciarse sobre el proceso. Muchas gracias, doctora Yanes. ¿Cuál es la única materia que en primera instancia está conformada por un tribunal? En este caso, la única materia que está conformada por un tribunal en primera instancia es el juzgado de lo penal, es de la materia penal, puesto que deben recordar que la materia, o sea, los juicios penales se empiezan, ¿sí? Desde una investigación previa. O sea, penal es diferente a civil. En civil yo voy directamente a un juicio. En penal, primero, por ser un tema bastante delicado y un tema de investigación, en penal se debe primero hacer una investigación previa que la hace un fiscal y después del fiscal se deriva a un tribunal.
¿Por qué un tribunal? Porque son 3 personas las que deben decidir en cuanto a temas penales que son con privación de libertad, porque ya se van en derechos más fuertes inherentes a las personas. Muchas gracias, doctora Llanes. Y como última pregunta, ¿qué es una garantía jurisdiccional? Bueno, la garantía jurisdiccional la tenemos todos y cada uno de los ciudadanos ecuatorianos. Esto quiere decir, por ejemplo, que tanto tú, Nicole, como Michelle, como Denise, como Juan Andrés y como Cristian, tienen la garantía de que sea un juez de la República Ecuatoriana quien te juzgue, tienes la garantía de tener un debido proceso, una tutela judicial efectiva, una inmediación, que quiere decir que tú le conozcas al juez, lo puedas mirar, puedas verlo físicamente al juez, puesto que dentro del sistema judicial se están ventilando tus derechos y obligaciones, lógicamente. Entonces, el juez te va a imponer una situación a realizar, o a la persona a la que vaya a ser la persona juzgada le va a imponer una situación, y es por eso que es importante que se cumpla siempre con las garantías jurisdiccionales dentro de todos los procesos. Le agradezco mucho, doctora Llanes, por su tiempo, por sus respuestas. Ha sido totalmente enriquecedor esta entrevista. Muchas gracias. Gracias a ti, Nicole. Le doy paso, por favor, a mi siguiente compañera, que es Cristian. Buenos días, doctora. Qué honor tenerle en esta entrevista. Agradezco también por ayudarnos en la formación académica de cada uno de nosotros. Continuando con la entrevista, me gustaría preguntarle a usted, dentro de la Corte Provincial de Justicia, ¿cuál es el principal funcionamiento de este? Muchas gracias a usted, Cristian. Como les decía, chicos, espero poderles ayudar con lo que más o menos conozco, ¿sí? En este caso, dentro de la Corte Provincial de Justicia, el funcionamiento de este es conocer todas las apelaciones. Esto quiere decir que si un juez de primera instancia dicta una sentencia, ¿sí? La parte que quiera recurrir a una apelación lo debe hacer en la audiencia oral de juzgamiento. Nosotros pasamos a hacer procesos orales desde el 2017 con el COGEP, con el Código Orgánico General de Procesos, porque antes nosotros teníamos un Código de Procedimiento Civil, el cual tenía una tramitación escrita del proceso, a diferencia de hoy, que es una tramitación netamente oral. Es por eso que para que yo pueda llegar a la Corte Provincial de Justicia, yo necesito pronunciar o mencionar mi apelación dentro de la sentencia, cuando estoy dentro del sistema oral. Ahora, cuando estoy dentro de un auto apelable o de una providencia apelable, como no existe una audiencia oral, yo puedo ponerla mediante escrito. Entonces, y esta fue una reforma que hicieron al Código Orgánico General de Procesos del año anterior, hace 2 años, perdón, el 26 de junio del 2019, en el cual se menciona que también en el mismo artículo ponen y podrán ser apelables también las providencias por escrito. El principal funcionamiento de esta corte es conocer exactamente las apelaciones que se hagan al juzgado principal. Muchas gracias, doctora. Excelente su respuesta. Eh, ac- ¿Cuál es el objetivo y alcance de la Corte Provincial de Justicia actualmente? Ya, actualmente la Corte Provincial de Justicia lo que hace es revisar y velar por los derechos de los ciudadanos que no se encuentran de acuerdo con las sentencias de primera instancia. Esto quiere decir tanto de fondo, perdón, como de forma, puesto que para yo poder ir a una apelación, todos podemos recurrir a una apelación, pero la apelación solo surte efecto cuando existe una mala interpretación de la ley o una errónea interpretación de la ley. Muchas gracias. Continuando con la tercera pregunta, ¿a quién corresponde juzgar a los miembros de la Corte Provincial por responsabilidad penal de acción pública? A ver, en este sentido, nosotros tenemos que tomar en cuenta que los jueces, así como todos los ciudadanos que tenemos la obligación de respetar la ley, los jueces no están extintos sí, no están extintos de esta situación. ¿Por qué?
porque así como nosotros, ellos tienen un código de funcionamiento, que es el Código Orgánico de la Función Judicial, el cual claramente delimita, todas y cada una de las funciones que tienen que cumplir los jueces, los fiscales, los servidores judiciales, los ayudantes judiciales, y el momento que no cumplen esto, ellos tienen un ente sancionador, que es el Consejo de la Judicatura. Obviamente el Consejo de la Judicatura tiene algunos sistemas, como es el de transparencia, como es, por ejemplo, el sistema de transparencia, también tenemos el disciplinario, pero lo que se debe hacer es interponer un sumario administrativo en contra del juez, el cual va a tener las sanciones que derivan del código. Muchas gracias, doctora. Excelente su respuesta. Y como última pregunta para finalizar, actualmente, ¿quiénes son las personas que tienen fuero en la corte? Ya, las personas que tienen fuero de corte son, como había mencionado anteriormente, las autoridades. Estamos hablando de que las autoridades en cierto punto y también los policías y los militares. Esto quiere decir que los policías tienen su propia corte que los juzga, ¿sí? Eso es el fuero de corte, y los militares en este caso tienen sus propios juzgados, que son los que los juzgan. De la misma manera, el presidente, en vez de entrar, si es que fuera una situación que el presidente, porque recuerden una cosa súper breve, el presidente y los asambleístas tienen, ¿cómo se llama? Tienen inmunidad. Esto quiere decir que para yo poder enjuiciar a un presidente, yo tengo que levantar primero la inmunidad a través de la asamblea. Y el momento que se levanta la inmunidad a través de la asamblea, es la Corte, por ejemplo, en este caso, la Corte Nacional, quien le juzgará al presidente, puesto que es por temas de autoridad. Es la máxima autoridad con la máxima autoridad. Muchas gracias, doctora, por sus respuestas bastante concisas. A continuación doy el paso a mi compañera Michelle. Muchas gracias, Cristi. Doctora, muy buenos días. Con el fin de seguirnos enriqueciendo con sus conocimientos, continuamos con la entrevista. Tenemos como pregunta, ¿cómo está conformada la Corte Nacional de Justicia? Muchas gracias, Michelle, y respondo tus preguntas. La Corte Nacional de Justicia está conformada por 3 jueces. Obviamente, estos jueces están conformados por, ¿cómo se llama? O sea, todos los jueces están designados por un concurso que realiza el Consejo de la Judicatura. Perfecto. Doctora, ¿usted nos podría ayudar también, por favor, con en qué instancias se ventilan los recursos verticales? Los recursos verticales son propiamente el recurso, la apelación, el recurso de casación y el recurso de hecho. Estos 3 procesos o estos 3 recursos se ventilan primero en la Corte Provincial y después en la Corte Nacional de Justicia. Ok, gracias, doctora. Siendo casación la última instancia y en base a sus conocimientos, ¿podría usted definirnos qué es un recurso de casación? Así es, un recurso de casación es cuando la norma no ha sido bien aplicada o interpretada. Esto quiere decir, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo en cuanto a laboral. Supongamos que la ley dice en el artículo 185 que el despido intempestivo a partir de los 3 años es un sueldo por año. Y vamos a pensar que el juez Acuo no determinó esa situación, sino que él dijo que no se le debe pagar los sueldos por año, ¿sí? El juez Acuo, el juez de primera instancia, está haciendo una errónea interpretación de la ley. Al hacer una errónea interpretación de la ley, pues somos humanos y cada quien tiene un juicio distinto, ¿sí? Una sana crítica diferente, entonces eso se va a apelar. Si es que los jueces de segunda instancia, ratifican esta situación, yo tengo la vía de irme por una casación. Y en el tema de casación, en laboral, hay una cosa muy interesante que me parece muy buena, es que la persona que realice la apelación, en este caso, si es del empleador, tiene que pagar un valor del 10% de la cuantía para que si pierde le dan al empleado. Perfecto, gracias, doctora. Según el Código Orgánico Integral Penal, el recurso de casación, ¿de quién es competencia? De la Corte Nacional de Justicia. Perfecto, gracias. ¿Los abogados del libre ejercicio pueden desempeñarse en cargos públicos?
Los abogados en libre ejercicio no podemos desempeñarnos en cargos públicos. Esto quiere decir, yo no puedo ser juez, no puedo ser notario, no puedo ser ayudante judicial, ni secretaria, ni nada que tenga que ver con el Consejo de la Judicatura. Y esto es puesto que uno no puede ser juez y parte dentro de los procesos. Esto quiere decir que yo no puedo ejercer ningún cargo de función pública y a su vez los funcionarios públicos no pueden ser abogados en libre ejercicio. Perfecto, doctora. Muchas gracias. Le agradecemos mucho. A usted, Michelle. Bueno, doctora, agradecemos la presencia de la doctora María José Llanes, especialista en derechos humanos, litigante de libre ejercicio, por habernos permitido tener este espacio de conversación para conocer más a fondo sobre la carrera de Derecho, sobre la competencia y la jurisdicción de los diferentes niveles de justicia que existen en el país. Agradezco la presencia de todos mis compañeros al Centro de Integración Legal CILE por su participación. Muchas gracias. Gracias a ustedes, chicos.